Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarda en este hermoso inicio de semana. Lunes, que el Todopoderoso bendiga tu vida desde donde quiera que estés escuchando esta transmisión. Iniciamos una semana más de la mejor manera, poniéndonos en manos del Todopoderoso. Esto es Despertando con una palabra de vida. Te habla Gialni José y vamos a compartir un devocional contigo como cada mañana. Y damos gloria y honra al Todopoderoso porque gracias a Él tenemos la oportunidad de un nuevo despertar, una nueva oportunidad más de vida para glorificar su nombre. Estamos en el Evangelio según San Lucas, a la altura del capítulo 17, versículo 11, y dice así: 10 leprosos que son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de esta lectura, la hemos escuchado en predicaciones, la hemos leído bastantes veces en los evangelios, y vemos cómo estos 10 leprosos, muchos nos enfocamos a veces en decir que fueron malagradecidos porque solo uno de ellos, samaritano, volvió para darle las gracias al Todopoderoso, al Señor, por lo que había hecho en sus vidas. Pero aquí la parte que yo me quiero enfocar es que de estos 10 leprosos, cuando Jesús entra a la aldea, dice que le salieron al encuentro a Jesús. Le salieron al encuentro. ¿Qué pasa cuando caminas en fe? Ese es el nombre que le puse a este devocional. ¿Qué pasa cuando caminas en fe? Cuando le sales al encuentro a tu milagro, cuando le sales al encuentro a la palabra que el Señor te dio. La fe de estos hombres fue tan grande porque la palabra nos dice en Levítico 14 que para nosotros, para cualquier leproso que tuviera esta enfermedad tan contagiosa, una enfermedad que eran apartados, que eran separados de su familia, que eran separados, el castigo era doble porque eran separados de su familia y eran separados literalmente de la sociedad, eran apartados, eran contagiosos, eran leprosos, eran marginados, y además esta enfermedad era considerada como un castigo de Dios. Entonces el libro de Levítico nos dice bien claro que para estos hombres irse a presentar al sacerdote era porque ya estaban sanos. Para presentarse al sacerdote era como una supervisión de que ya estaban aptos para regresar a la sociedad, cosa que era muy difícil porque esta enfermedad era incurable. Pero vemos cómo nuestro Señor Jesús le dice a ellos bien claro, cuando ellos le piden misericordia y se acercan a Él, porque repito, se acercaron a Jesucristo, le salieron al encuentro. Entonces dice que se pararon de lejos. Entonces cuando pidieron misericordia, dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo que fueran y se mostraran a los sacerdotes. Ellos no habían recibido ninguna sanidad. Y yo me pregunto en este momento, te lo pregunto a ti también: Jesús no tenía el suficiente poder para declararlos sanos en ese instante. Jesús no tenía el suficiente poder para decirle que esta lepra sea sana, como le dijo al hombre de la mano seca, como le dijo a la mujer encorvada, como sucedió con cualquier otro milagro o cualquier otro endemoniado o cualquier otro leproso. Sí tenía ese poder, esa autoridad para hacerlo. Pero nuestro Señor Jesús quería ver la fe en estos hombres, porque dice la palabra que mientras iban, fueron limpiados. No sé cuál sea la encomienda que el Señor te está dando a ti, no sé cuál sea la palabra que el Señor te ha dicho, no sé si es que el Señor está esperando que tú des ese primer paso de fe y que le salgas al encuentro y agarres esa palabra que el Señor te dio. No sé si el Señor te mandó a hacer algo en específico y tú dices, pero que todavía no he visto nada, tengo que esperar a ver algo, tengo que esperar a recibir esa sanidad para entonces ir donde el sacerdote para que me supervise y me chequee que todo está bien. No, el Señor espera muchas veces que tú no veas nada, que tú no observes que hay ningún cambio alrededor, que tú observes que todo sigue igual, pero sigas dando ese cambio de fe, ese paso de fe, sigas creyendo y le salgas al encuentro a Jesucristo para pedir esa misericordia que Él necesita que pidamos para poder recibir nuestro milagro como estos leprosos. Dice la palabra, repito, que mientras iban,
fueron limpiados. Muchas veces no nos consideramos dignos. Muchas veces el Señor nos da una encomienda de un ministerio y decimos, Señor, es que todavía no estoy lista. El Señor te está diciendo en este momento, sigue dando pasos de fe. Que mientras tú das esos pasos de fe como estos leprosos, yo te voy a ir preparando, yo te voy a ir limpiando, yo te voy a ir dando la encomienda. Recordemos que nuestro Dios Todopoderoso es el que te llama, es el que activa tu ministerio, es el que te empodera con el Espíritu Santo de Dios y Él te va capacitando. Muchos de nosotros decimos no estar listos, pero eso lo sabe el Todopoderoso porque a veces está esperando que le salgamos al encuentro con ese paso de fe. Dios te bendiga y te guarde en este inicio de semana y recuerda que esto fue Despertando con una palabra de vida con Gianne José. Bendiciones. Bye bye.